cuando eran de oposición, celebraron la creación del INAI. Monreal y otros, y ahora celebran su destrucción. Por eso decía que es tan sintomático la intervención de Beltrones, ¿no? Porque él era esas cosas del poder de ese PRI que ejercía, y tú como sonorense lo conoces muy bien, ¿no? O sea, y describió, y ahora lo que están haciendo es eso otra vez. Se nos costó mucho trabajo y la verdad es que se lo arrebatamos, realmente, sí, de periodistas, caray, y de la sociedad civil. Y en realidad es el reflejo de ocultar la información. Este gobierno ha abusado de los criterios de la discrecionalidad para no dar la información pública. Lo comentamos la semana pasada, justo tú hablabas, y creo que ese era el centro, cómo se toman decisiones, claro, y qué pasa con el dinero público, que es dinero de nuestros impuestos. Desaparecieron el Coneval, que es la entidad que medía la pobreza, ¿no? Porque le resultó incómodo que el Coneval dijera que había aumentado la extrema pobreza, y entonces quisieron arruinar eso, cuando los que están hoy en Morena eran los primeros que exigían transparencia a los padrones. Ahora resulta que no, ni siquiera podemos tener certeza los padrones de los beneficiarios de los programas que sabemos que se usan con fines electorales. Decidieron además avanzar sobre temas que comentábamos la semana pasada, básicos, fundamentales para la competencia, el IFT y el COFETEL, que tenían que ver toda la el COFESE, ¿no? COFESE, que era justo la regulación de los monopolios. De competencia económica. Incluso generó beneficios multimillonarios para el país, hombre, pero de una proporción. Y la reforma energética en la que tú participaste, ¿sí?, que tenía que ver justo para generar un modelo de regulación donde el gobierno no fuera juez y parte. Ahora es peor, porque la decisión que han tomado en Morena es de avanzar en la idea de esto que le llaman empresas públicas y no empresas productivas. Y eso significa que cada vez el gobierno le está metiendo más y más y más y más dinero. Y el respaldo de la deuda. Pues, y han hecho toda una serie de modificaciones para privilegiar a Pemex y a la compañía federal en detrimento de lo que pudiera ser la eficacia y la eficiencia al consumidor último. Discutimos en el Senado varias veces, lo que nos importa es que el ciudadano, las y los mexicanos tengan energía suficiente, energía sustentable, pues sí, y energía barata, ¿no? Eso, y resulta que todo eso lo demuelen con argumentos francamente pues risibles. Y hago una nota para cerrar esta primera intervención. Yo casi no coincido con Beltrones, no es muy común que yo coincida con él, ¿no? Pero ayer hizo una intervención buena. Donde advertía justo de este proceso de por qué y para qué se habían creado los autónomos. Y decía, ahí viene el logro filantrópico. Me parece que fue una de las advertencias importantes de por qué el PRI decidió cerrar. Porque pues, si alguien representa ese PRI autoritario, ese PRI grandote, es Beltrones, ¿no? Creo que ahora que está de Senado Independiente, me parece que dio una explicación en el sentido del por qué y para qué se hizo, que vale mucho la pena, ¿no? Y eso es una pérdida, porque es una regresión y una pérdida de nuestros derechos. Fíjate que la verdad muy lamentable, triste, una reforma más negativa. Lo decía la vez pasada, los organismos autónomos surgieron en el país para sacar decisiones que por sus características técnicas se requería mucha especialización y se consideró que era adecuado pues poner perfiles técnicos, decisiones que fueran técnicas, no políticas, y que se le diera continuidad a lo largo del tiempo. Esa es una explicación. Y la otra es porque representan un conflicto de interés con el poder. Ejemplo, ya decíamos el INE, ¿no? Antes organizaban elecciones, pues se la robaban, pues, ¿no? Y el INAI es el ejemplo, digamos, ideal. Oye, pues la ciudadanía tiene derecho a acceso a información, a transparencia. ¿Por qué? Porque los recursos que usa el gobierno son públicos, entonces tienes el derecho en saber en qué se los gasta, a quién se lo contrata, que usen eficientemente tus recursos, y pides la información. Si el gobierno te la niega, pues te vas con un tercero, ese tercero era el INAI, y ese tercero valoraba si esa información debía ser pública o ponía en riesgo la seguridad nacional, y le ordenaba al gobierno que la hiciera pública. Y gracias a eso, ya lo decíamos,
hay muchísimos casos, desde el día a día de las personas, pensiones, tú ponías el ejemplo el otro día de que, oye, no le querían dar la información al gobierno de la pensión de su marido, de la esposa, en fin, lo que quieras, y se la dan gracias al INAI, hasta grandes temas nacionales, la estafa maestra, la corrupción que se dio, Segalmex, la corrupción que se dio, Ayotzinapa, Tlatlaya, en fin, ¿no? Muchísimo. Hizo chiquita la estafa maestra, ¿no? Sí, sin duda. Entonces, y volvieron a hacer otro caso de corrupción, hace unos días acaba de volver a salir, entonces dices tú, increíble. Bueno, en todos esos casos los gobiernos decían, no quiero dar información. ¿Qué hace esta reforma? Increíble, pero dice, pues vamos a desaparecer al INAI con un rollo, es lo de siempre, pues, ¿no? Con un rollo de, es que ha habido corrupción, es que hay cuates y cuotas, es que usaron la tarjeta de crédito mal. Yo te diría, sí a las tres, parece ser. En efecto, me imagino que en tantos años una institución seguramente tiene algún caso de corrupción, castígalo. En efecto, hubo cuates y cuotas, pusieron algunos incondicionales, no lo hagas, pon un mejor procedimiento para que pongas a los mejores. ¿Sí? Y en efecto, creo que hubo un caso de un mal uso de tarjeta, procésalo. O sea, pero eso no te lleva a, o sea, causa-efecto, no te lleva a, desaparece el órgano, no seas mentiroso, lo quieres desaparecer porque resulta ser que te incomoda, porque tú lo que quieres es ocultar tus casos de corrupción, tus casos de abuso. Entonces, no nos vamos a dar cuenta porque nos van a negar la información. Y fue exactamente lo que hizo el PRI por décadas en este país. De entrada, porque no había este aparatito y no tenías acceso a información. Entonces, por eso duró tanto tiempo, controlando la información, no se sabían los escándalos, salvo en un círculo muy pequeño. Bueno, hoy regresan a ellos autorregularse, la verdad es que es una desgracia. Eso en términos del INAI. En términos de los otros órganos, algunos debatibles, o sea, al de mejora educativa desgraciadamente ya lo habían desaparecido, la evaluación educativa, que se había creado un órgano autónomo, le habían dado para atrás ya en una contrarreforma educativa, qué lástima, porque porque lo hicieron ellos. Lo hicieron ellos y ahora lo van a desaparecer. Pero qué lástima porque, digamos, no es que se quiera atacar al maestro, pero si no tienes un buen diagnóstico de cómo están nuestros niños, niñas y adolescentes, si están aprendiendo o no, no lo vas a poder corregir. Deberíamos de aspirar a un modelo educativo de calidad. Y lo que ha hecho el gobierno ante la mala calidad educativa que está dando es tapar la información. La están tapando desapareciendo este órgano y la están tapando vía el INEGI, Sí. Porque dejaron de publicar información educativa. Coneval, el tema de la pobreza, ya los decíamos, tienen un sistema de medición de pobreza de los más destacados del mundo, medición multidimensional de la pobreza se llama, pero pues les molestó que informaran que creció la pobreza extrema y sobre todo les molestó que informaran que pasó de 20 millones de mexicanos a 50 millones los que no tienen acceso a salud. Entonces quieren controlarse, lo mandan al INEGI, pero el INEGI ya lo tienen controlado. Y así me puedo ir, competencia económica increíble, todo un razonamiento de austeridad, pero resulta ser que la COFESE genera dinero. Nada más en multas en los últimos años ha generado 13 mil millones de pesos que le entraron a tesorería, Emilio, y que eso es muchísimo más dinero que lo que cuesta. O sea, genera dinero. Pero no solo eso, sino que a los mexicanos, a ti que me estás escuchando, se estimen 143 mil millones de pesos de beneficios. Porque ellos lo que hacen, suena muy complicado, pero está bien sencillo. Detectan prácticas monopólicas. O sea, vamos a suponer, en la tortilla, se ponen de acuerdo los que producen y controlan el precio y te suben el precio. Entra COFESE para que se baje y que el precio esté acorde al costo y a una ganancia razonable, no una práctica monopólica. Claro. Eso es un caso real que te estoy diciendo. En el gas, igual. Hasta en pañales han entrado, papel todas las compañías se ponen de acuerdo en subir el precio. ¿Cómo te defiendes? Transporte. Entonces, cuando ha entrado COFESE, el valor estimado de ahorro para los mexicanos es 143 mil millones de pesos, que es un dineral. Claro, es el presupuesto de varios estados. Tiene que entrar a más cosas. Sí, lo puedes mejorar, claro, pero está funcionando. En telecomunicaciones, pues, a partir de la reforma se hizo más accesible tener el teléfono celular. Sí, le decíamos el larga distancia, ¿no? Larga distancia, más barato el internet, en fin. Entonces, no hace sentido. Y la verdad, me parece una pena, pero si tuviera que resumirlo, como dices tu primera intervención, en mi segundo comentario quiero hacer un comentario político, pero ya me agoté esta parte del tiempo. Si tuviera que resumirlo la verdad de las cosas es simplemente Morena queriendo concentrar poder y queriendo regresar al modelo del PRI de antes. Sí. O sea, es que son el modelo del PRI de antes y en eso es lo que quiero terminar. O sea, no estoy ofendiendo a uno u otro, no, es que piensen en
décadas atrás, concentración total, la presidencia manda, son oficialidad de partes del Poder Legislativo y el Judicial, se hace lo que yo quiero. Ese modelo quieren, a eso están regresando, en donde no haya contrapesos, eso genera abuso, genera autoritarismo, como ya lo generó en el pasado en México. Es increíble. Esa es la tragedia para el país. Esta gente que hoy son legisladores o que dirigen las cúpulas legislativas, cuando eran de oposición celebraron la creación del INAI. Monreal y otros, y ahora celebran su destrucción. Por eso decía que es tan sintomático la intervención de Beltrones, ¿no? Porque él era esas cosas del poder de ese PRI que ejercía, y tú como sonorense lo conoces muy bien, ¿no? O sea, y describió, y ahora lo que están haciendo es eso otra vez. Dice, nos costó mucho trabajo y la verdad es que se lo arrebatamos. O sea, la creación de los órganos autónomos, a ti te tocó participar en varias completamente, negociaciones. No, y a mí me tocó si no promoverlos. Cedita, pues. No fue cosa de, sí, cómo no, claro, no, fue muy difícil, fue arrebatarle el autoritarismo a esos poderes. A ver si podemos poner un ratito la intervención de Beltrones, porque por eso me parece tan sintomática de dónde viene y dónde va. Yo entiendo a Damián, ¿no? No entiendo absolutamente ninguno. Creo que vale la pena. Lo que se está votando en este recinto no solo es la desaparición de los 7 organismos autónomos, es absolutamente regresar al antiguo diseño de un Estado plural pequeño y un gobierno obeso y único. Vamos, estamos reviviendo al ogro filantrópico que tanto le costó al país erradicar. Recordemos bien, porque muchos de nosotros participamos en ello, que por más de 3 décadas, legisladores de distintos partidos y con diversas ideologías, trabajamos en conjunto para democratizar el Estado mexicano. Juntos, creamos organismos constitucionales, autónomos, que tienen como objetivo regular, transparentar y vigilar la eficiencia del gobierno, sea del partido que fuera. Vamos a pedir a la producción que pongan Naya aquí para que Damián esté más tranquilo. No, creo que vale la pena. Anaya hizo una parte. Todas las voces. Todas las voces. Fíjate que yo he aprendido eso en mi vida. Sí. Madura uno. Y todas las voces hay que escucharlas. Ricardo hizo un análisis muy importante de por qué les incomoda el INAI, ¿no? Decía, lo que pasa es que ustedes están cómodos en la opacidad. ¿Y por qué están cómodos en la opacidad? Pues porque manejan los recursos de manera absolutamente discrecional. ¿Y eso qué significa? Pues que en lugar de buscar la mejor opción se lo dan a sus cuates. En lugar de buscar el mejor rendimiento del recurso público, lo que están haciendo es generando sus cochinitos para las campañas. A ver si podemos poner también eso. Pero miren, déjame subrayar un tema que Damián ponía, el tema educativo. A nosotros nos tocó la discusión, Damián, de cuando eliminaron la reforma educativa. ¿No? Hicieron la reforma de la reforma, ¿no? Que la contrarreforma. La contrarreforma. La primera votación la logramos detener por un voto. ¿Te acuerdas que dejaron el pizarrón prendido como 10 minutos? Y estábamos arriba como por 7 y empezaron a cambiar. Pero luego llegaron. A mí me tocó ver cómo llegaban algunos personajes a presionar a los del verde para que cambiaran sus votos. Y decías, Dios guarde, qué cosa. Por un voto lo logramos mantener. Pero es muy triste que se confunda lo que es certeza laboral con inamovilidad. Cuando tú le dices a un trabajador del tipo que sea, de la iniciativa privada o del sector público, que es inamovible, haga lo que haga, no lo puedes mover. Yo estoy absolutamente en contra de ese criterio. Absolutamente en contra. Me ha tocado ver literalmente la prostitución de esas figuras, la corrupción de esas figuras, porque entonces empiezas a ver trabajadores pues que no van, que hacen lo que quieren, que trabajan poco tiempo. Y ahora imagínate si eso está en el ámbito de la educación. La entidad que desaparecieron fue la que ellos crearon, me refiero a Morena. Ya no servía, O sea, esa créeme que a mí no me duele. Me duele
la primera. Sí, o totalmente. Sea, el órgano Instituto autónomo Nacional de de Evaluación evaluación, Educativa. Era una vacilada, güey. Lo que güey. refleja aún más es el demérito de la calidad educativa. Este gobierno es una pena, ha el tema asumido que la palabra calidad es peligrosa. Es ¿no? que dicen que es neoliberal y que no sé qué. Pero perdónenme, yo claro que quiero cada educación que escucho en un debate eso, digo yo, ¿qué querrán decir? O sea, que mira, a mí me recuerda, yo estudié estos como refugios discursivos que tienen. Son recursos ideológicos. Yo estuve en la Facultad de Ciencias Políticas en la UNAM y yo estudié sociología, entonces yo les decía, oiga, compañeros, pues vamos a estudiar estadística, ¿no? No, compañero, eso es capitalista. Sí, pero ¿cómo va a ser capitalista? Así como de niño, te va a roña, güey. Eso es burgués. Le digo, pero ¿cómo va a ser burgués? Pues si nosotros vamos a hacer encuestas, Sí. ¿y qué clase de sociólogos vamos Fíjate a hacer? Si no sabemos hacer encuestas, Sí. perdónenme, pero no es que sea burgués ni capitalista, es una herramienta. Sí. Esas discusiones que yo tenía en la facultad a mediados de los 80, fines de los 80, ahora las estamos viendo porque la calidad es mala. Pero y luego, no sé si te pasa, pero yo escuchando ayer algunos mensajes, escuchas gente, en este caso senadores de Morena, decir unas contradicciones en su mismo discurso. O sea, dicen, vamos a desaparecer el INAI porque queremos impulsar la transparencia, ¿no? O sea, entonces dices, ay, ¿cómo? ¿Cómo? Es que no se confundan. Nosotros vamos a garantizar la transparencia. Es que entiende, estás queriendo pasar de un modelo en donde un tercero es el que te obliga a ser transparente a un modelo en donde tú mismo te vas a autorregular. La autorregulación en materia de transparencia es una pésima idea, porque los gobiernos de todos los colores, no es un tema de Morena, todos los gobiernos ocultan información, hombre. Es así. Ha habido casos de corrupción en todos los gobiernos. En todos. Lo que necesitamos es que sea una caja de cristal y todo sea público, y para eso necesitas un tercero que te obligue al gobierno cuando no quiere dar a conocer la información. Y que vas las a ver, reglas es que sean están igual para apostando todos. a que ya no se sepan los casos de corrupción. De todas maneras se van a saber, siempre se sabe. Es inevitable. Nada más que va a ser mucho más complicado. No le vemos ningún sentido a darle tanta autonomía al órgano de transparencia y que al mismo tiempo le arrebatemos toda su autoridad y su poder frente a la Consejería Jurídica de la Presidencia. Frente al dispendio, al abuso en el uso de recursos públicos, frente a la República de la hipocresía, el país esperaba una legislación más avanzada, más firme, más congruente con los postulados que aquí he escuchado en discursos. Sin duda estamos completando esta tarea al ampliar, como ya se ha mencionado en esta tribuna, la rectoría de estos principios a obligaciones de todos los órganos públicos exigibles a través de un organismo garante que salvaguarde los derechos de los ciudadanos.